Bien, nuevamente en Publicil, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante porque vamos a relacionar el campo de la ética dentro de lo que es la publicidad, y para ello tenemos a un muy buen invitado, tenemos a Ricardo Maguiña, director ejecutivo de CONAR. Quisiera, antes de presentarte y darte justamente la bienvenida, Ricardo, primero agradecerte por venir. Encantado. ¿Qué es la CONAR? ¿Qué significa CONAR? Bueno, CONAR es el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, que está conformado por los 3 estamentos, digamos, de la industria publicitaria, es decir, anunciantes, que es la Asociación Nacional de ANDA, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y la PAP, que es la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad. Es decir, en suma representamos el 70% de la inversión publicitaria y en algunos casos hasta el 80% de la inversión publicitaria en el país. Y la finalidad del CONAR, y por eso te agradezco muchísimo la entrevista, la misión, si queremos hablar en términos organizacionales, un poco más de gestión moderna, es incorporar en el ADN de la industria, toda la industria, estas buenas prácticas en materia de publicidad comercial. Y a ese punto voy. Uno de los hechos más resaltantes, y que alguna vez lo hemos conversado en el comité académico de ANDA, es que cuando hablamos de publicidad con nuestros alumnos, hay una, digamos, percepción en los chicos de que la publicidad encierra algo que no necesariamente está relacionado a lo ético. Es decir, a un engaño o hay una palabrita que siempre ellos señalan relacionada a esta publicidad donde los mensajes no son pues claros, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede decir a estas personas que creen que básicamente la publicidad está relacionado con mensajes no claros, no concretos y que destacan otros apetitos? Muchas gracias. Mira, justamente lo que te voy a comentar puede parecer revolucionario, pero en realidad no lo digo yo, no solamente lo sostiene. El consumidor es escéptico con la publicidad, ¿correcto? Es escéptico aquí y es escéptico en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Es decir, cuando un consumidor ve una publicidad, lo que ve es a un padre diciendo que sus hijas son lo mejor del mundo, ¿correcto? ¿No es cierto? Compara realidad. Y la publicidad tiene por finalidad incentivar la prueba, es decir, si algo no se le puede negar la publicidad es la persuasión. Hace un momento Iván mencionaba, estamos en un mundo muy competitivo, donde el creativo es mucho más exigido. Entonces, una publicidad que tiene por la finalidad atraer la mirada del consumidor y hacer que pruebe esta agua y no la otra, ¿no? Tiene por finalidad ser persuasiva, ser innovadora, ser creativa, y eso está muy bien. Frente a eso, el consumidor va a reaccionar de una manera escéptica. Es decir, ¿quién lo dice? El padre de una hija, ¿no es cierto? ¿Y eso qué hace? Que cada vez los anunciantes compitamos para ser más creíble en la publicidad, en nuestra comunicación comercial. Y al final del día, esto termina en un valor en marca. ¿Y por qué le creo más a una empresa reconocida que a una empresa desconocida? Porque ha trabajado, ¿no es cierto?, una publicidad que ha generado una credibilidad y una confianza. Finalmente, el posicionamiento de una marca pues no es gratuito, se debe a un trabajo de alguna manera que se ha establecido en un periodo de tiempo. Y ahí es donde entra la ética. Porque mira, si tú ves cualquiera de los estudios que se hacen a nivel mundial sobre las top 10, ¿no?, el valor de marca, tú puedes mirar esos estudios, cualquier estudiante puede mirar esos estudios, y entre 1/3 y 2/3 justifica el valor de los activos, ¿no es cierto? Exacto. Haces una marca cualquiera, de las top 10, y dices, a ver, suma tus activos, sus, ¿no?, bienes, carros, todo lo que, aviones si quieres, todo lo que tengan, y eso suma 1/3 o 2/3, dependiendo del tipo de marca. Hay 1/3 o 2/3 que no justifica ningún activo, es decir, es un valor intangible. Eso es un valor de marca. Entonces, ¿cómo lo hago? Mintiendo en la publicidad, engañando en la publicidad, o respetando ciertos principios, ciertos valores que en el mediano plazo, en el corto, mediano y largo plazo, me van a retribuir. Es que es muy humano también ver lo malo primero que lo bueno. Además, estamos en tiempos donde un error se paga carísimo. Totalmente. Y donde de repente
también es bueno decirle al consumidor que no hay una marca perfecta y digamos, el tema central no es equivocarse necesariamente, sino como una marca responde a la equivocación. Lo que estamos viendo muchas veces en el sector automotriz, donde una marca reconoce que hay un error y llama a sus consumidores y les dice, señores, revisen bien esto, y nosotros les damos para dar soluciones. Entonces podemos sintetizar lo que acabas de decir, que finalmente el ser ético es premiado por el consumidor. Total. Hay dos digamos, insights, si queremos hablar en tema de marketing respecto a la ética, ¿no es cierto? Una, la ética no vende, no es sexy. Sí, ¿no? Eso es algo que... ¿no? Y lo segundo es como esas camisas de fuerza que les ponemos a las personas para que no se muevan, digamos, ¿no? Entonces, uno, ¿para qué me esfuerzo si no vende? Y dos, lo veo como una restricción, ¿no es cierto? Como una piedra en el zapato, ¿ok? Y esas dos presunciones no son ciertas. Y no son ciertas, primero, por lo que ya mencioné. Es decir, ¿qué queremos los creativos o la gente de publicidad en marketing, la industria, por eso que crea el CONAR? ¿Queremos un mundo sin reglas? ¿Queremos donde yo mañana haga una innovación en un champú que efectivamente te hace crecer el pelo, ¿no? Y lo que pueda demostrar y haya invertido un montón de recursos en eso y que mañana más tarde venga cualquiera que te haga, ¿no?, agua con jabón y te diga lo mismo, y entonces que el consumidor al final, ¿no?, va a desconfiar de los dos, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no? Y que yo pueda decir, o que para vender unos tallarines con salsa roja en mi marca preferida, voy a hacer una publicidad donde va el hombre y le bofetea a su mujer porque no le dio la salsa. ¡Ah, pero qué divertido! Pues no, ¿no es cierto? Finalmente hay una relación directa entre los valores... Los valores, claro. Y la publicidad. Los puntos centrales, en este caso, cuando hablamos de la ética en la publicidad, yo diría que está en el hecho de que se señala, bueno, ¿y cómo hacer que esta publicidad respete si finalmente responde también a un anunciante que lo que desea es que su publicidad se vea? Por lo tanto, lo que hablábamos con don Iván, esto de los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel en este caso de los medios de comunicación? ¿Cómo lo manejan ustedes con los anunciantes y con los medios de comunicación? Con esto del rating ¿cuál es el motivo central en el cual se centran ustedes? Yo creo que ahí rescato lo que mencionaba don Iván, ¿no? Que hoy día la comunicación es bidireccional, ¿no es cierto? O sea, el anunciante que conforma ANDA, es muy consciente, ¿no?, de que hay un control, digamos, o que estás permanentemente siendo visto y analizado por los consumidores, por la sociedad civil, y hay ese tema de responsabilidad social trasladada. Y eso, lo que menos quiere un anunciante, si un anunciante de repente te puede disculpar, y de hecho sucede que una campaña no tuvo los resultados que uno esperaba, porque hay una serie de situaciones que obviamente no controlas, ¿no es cierto? La respuesta del competidor, las 4P, en fin, llámalo, el momento, lo que quieras. Lo que no va a perdonar es que hagas una campaña y que seas titular en primera plana, ¿no es cierto? Porque se le afecta su intangible, su marca. Finalmente, ¿no una marca tiene una personalidad? Tiene una personalidad. Ya ha habido casos que no vienen al cabo citar, donde han habido afectaciones muy serias, ¿no? De más. Y esos temas, como ya mencionaba, antes sucedía hace muchos años esto, ya respondiendo a tu tema de medios y marketing. Antes, el tema, cuando pasaba algo con una marca, pues y era un auspiciador, la noticia salía al costado de difusiones, ¿no es cierto? Cosa que hoy, nadie se enteraba, pues, ¿no es cierto? Claro. Además, había un teléfono 1-800. Hoy, ¿qué tenemos, Pedro? Hoy, o sea, para quejarnos no necesitamos el 1-800 ni mandar una carta. Te vas a redes, al Facebook de la empresa. Es más, hoy tú ves cómo, en esta relación, cómo los medios, antes venía de la noticia, o sea, de los medios tradicionales a redes. ¿No? Ahora es al revés. De las redes a los medios. Vemos, todos los medios de comunicación tienen un espacio para los videos, YouTube, del Facebook. Entonces, hay una retroalimentación. Y por otro lado, los canales de televisión, los medios de comunicación conforman CONAR, tampoco quieren ser un camino para esa vía. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso, y es una de las grandes ventajas que tenemos como CONAR al tener a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, es que nosotros inmediatamente les notificamos al medio de comunicación, y el medio de comunicación en un día te baja la pauta, ¿no? Es bueno señalar el papel de CONAR en este caso. Ustedes no son un ente punitivo necesariamente. Más bien ustedes, lo que debería entenderse, en este caso que lo entienda nuestro público, ustedes están para estimular las buenas prácticas. Exactamente, porque mira,
y para hablar en términos un poco más, digamos, más cotidianos, yo tengo, o sea, autorregularse, es decir, autoimponerse normas de conducta, ¿no? Implica una madurez en una industria, exacto, ¿no es cierto? Si yo tengo una hija de 17 años y cuando tenía 5 años, yo le decía, lávate los dientes, tiene tu cama, estudie, come, ¿no? Acuéstate a tal hora. Ahora tiene 17 años y me dice, papá, ya pues, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Ya sé hacerlo, ¿ok? Ya no me tienes que decir que estudie. Y es cierto, lo que podemos entrar a discutir es si tendió su cama o arreglar su cuarto, ¿qué significa? ¿No es cierto? No, de repente poner todo debajo y taparlo. Para eso hay un código de buenas prácticas, exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué preferimos como jóvenes, como creativos en el marketing? Que otro nos diga qué hacer, que además es el Estado y que por más buena entidad, y trabajado en Indecopy, son muy buenos, no van a conocer tanto como el publicista, pues como un Iván Mancini, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué preferimos? ¿No? O un mundo sin reglas y que viva la ley de la selva y que cada uno diga lo que quiera, o un mundo con reglas impuestos por terceros, por un regulador, ¿no es cierto?, que es el Congreso muchas veces, o reglas antiimpuestos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay aspectos que me gustaría centrar del Código de Ética. Uno en la publicidad puede recurrir, como lo dice el Código, a la exageración, así es, al humor. Totalmente. Pero no a la mentira. No, totalmente. Y como hemos señalado anteriormente, hoy, de alguna manera, el consumidor destaca la confianza y lo podemos ver, como tú has señalado, en rankings. Hoy, uno de los puntos fundamentales, a pesar de que tenemos un consumidor que no cree mucho en los folletos, hay un manifiesto Club de Train dentro de la teoría que señala que hemos pasado de ese consumidor que creía en la publicidad, hoy está muy de moda justamente compartir a través de redes sociales. Sin embargo, hay un consumidor que cree en marcas y que ama las marcas, claro, porque hay un concepto incluso de love mark que hace que muchos... Entonces, justamente esa relación emocional también se basa en un respeto, en una confianza. Entonces, podríamos sintetizar que sí, la ética vende. La ética vende. Y además, no solamente vende, sino que además te genera un reto de mayor creatividad. ¿Correcto? Porque es muy fácil, digamos, o por lo menos es menos difícil, menos complejo hacer una publicidad engañosa. Eso es cierto. ¿No es cierto? Claro. Usar la chica Brahma, me gustó mucho el tema. Exacto. Si uno ve la publicidad, por ejemplo, ¿no es cierto? El otro concepto de que es una camisa de fuerza. Si uno ve la publicidad de cerveza a nivel internacional, son las que más ganan premios. Exacto. Lions, Effis, ¿no es cierto? Y que ya no utilizan y ya no hay ninguna chica en tanga. Exacto. Sí, eso es ¿no es cierto. cierto? O sea, no es cierto, o sea, que, sí se puede. Que te restrinja. Lo que pasa es que uno a veces, y uno mismo, en cualquier profesión, ¿no? Sigue, oye, hago lo que funciona, pues entonces ¿para qué cambio? Claro. ¿No es cierto? El temor al cambio que muchos... El temor al cambio. Entonces, si esto funciona, hacer esto en esta categoría, ¿para qué cambio? ¿No? Ahora, veamos pues al Banco de Crédito con su CUI, ¿no? Una categoría tan tradicional, exacto, ¿no es cierto? ¿Cómo cambió el espectro? Cambió totalmente, por poner un ejemplo, ¿no? De alguna manera, ¿no? el banco ahí se acercó a la gente. Se acercó, ¿no? A la gente. Se veía pues el banco, ¿no?, desde lejos. Movió la categoría, ¿no es cierto?, con creatividad. Es decir, exacto, la publicidad, como mencionaba empezando, es persuasiva y no se le puede castigar ni hacerle un estereotipo ni reprimir. Tú me decías, las personas, los alumnos piensan que la publicidad engaña. Entonces yo te digo, no confundamos la publicidad engañosa con el escepticismo hacia la publicidad. Exacto. Finalmente, también es bueno decir, en todos los campos hay de todo. Y no por eso voy a generalizar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ya con AR, ¿qué va? Y es lo que acabas de decir, termina por una idea que me parece fundamental. Para nosotros el mejor caso es el no caso. O sea el mejor caso es la publicidad que ustedes no tengan que apagar un incendio, porque por ese caso, ¿no?, se le acusa a la publicidad engañosa, claro, de mentirosa, sobre todo si es de un gran anunciante, es peor. Entonces, en este caso, y luego viene la sobreregulación publicitaria y las leyes y todo esto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado y el compromiso es mucho mayor, porque en este caso una gaviota se hace el verano, ¿no? Okay. Entonces, o sea, hay una labor preventiva. Muy proactiva,
en educación y en una serie de servicios que Ricardo, brindamos. el tiempo Sí, claro. es oro en este caso. Solamente para terminar, dos cosas. Hay un nuevo código que está apareciendo en los próximos meses. Me gustaría que en pocas palabras nos hables acerca de ello. Sí, como te mencionaba, el código son las buenas prácticas, ¿no? Es decir, a qué hora tengo que lavarme los dientes, a qué hora que tengo que tener mi cama, a qué hora tengo que estudiar, etcétera. Y estas actividades diarias, que hace muchos años son medios tradicionales, etcétera, bueno, se van modificando, van cambiando, van evolucionando. Hoy día tenemos, por ejemplo, publicidad online, ¿no? Entonces, y se van ajustando. Y por lo tanto, nosotros estamos haciendo una mirada a una actualización de este código de ética. Acaba de ser publicado el ISC también un código, que es el Código de Marketing Mundial, digamos, analizado en el 2014, entonces estamos haciendo una actualización a estas nuevas prácticas, a estos nuevos métodos de comunicación, para también establecer las nuevas prácticas en ellos, ¿no? Y finalmente, ¿hay alguna página web o algo? Sí, tenemos una página que es www.conarperú.org, que está en nuestro blog. Ahí están publicadas, porque además tenemos una transparencia absoluta. Todas las resoluciones que emitimos se publican en la página web. Bueno, entonces como para que analicen y vean y comparen. Bien, yo creo que esto va a servir de mucho a nuestro público. Te agradezco, Ricardo. Espero que no sea la última vez que te tengamos, porque hay temas que se desprenden a partir de esto de la ética. Por ejemplo, uno de los temas que he visto muchas veces con los chicos, la publicidad comparativa. Encantado. Y en ese punto, en algún momento, te vamos a... El tema que me fascina, además. Que particularmente a mí también. Me Entonces, apasiona. te agradezco mucho y bueno, espero que esta cápsula con Ricardo Maguiña, esta entrevista, haya ayudado a nuestros televidentes y nosotros volvemos en cualquier momento. Muchas gracias, amigos.